Como siempre, un cordial saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales de periodicoeldiario.com, la página www.periodicoeldiario.com, las redes Twitter fundamentalmente, Facebook, Instagram y el canal de YouTube para el Diario TV. Como siempre, los temas importantes para el departamento, para la región, los estamos tratando en estas reuniones que hacemos con los personajes que protagonizan la actualidad, ya sea social, económica, política. En esta oportunidad vamos a hablar de política y tenemos tres invitados muy especiales pertenecientes al partido de las FARC, que apenas en esta legislatura hace su debut como partido partícipe del Congreso de la República y naturalmente como consecuencia de los acuerdos de paz firmados en 2016, cuya implementación ha venido dándose de manera tortuosa, de manera complicada en estos años. Y en los últimos meses, por supuesto, la situación gravísima por el asesinato sistemático de líderes sociales desde antes de la firma de los acuerdos y el asesinato después de la firma de los acuerdos de militantes excombatientes de las FARC. Son dos categorías distintas. Pues bien, vamos a hablar en los siguientes minutos con tres representantes del partido que tienen que ver con la región, con esta región de Colombia, fundamentalmente Boyacá y Santander, podríamos decir que la ruta comunera, darse aquí. Están con nosotros, bueno, y el hecho político, naturalmente, que sucedió el pasado 20 de julio, que fue elegida la senadora Sandra Ramírez como segunda vicepresidenta del Senado de la República en virtud de la ley de partidos y de las minorías, la representación de las minorías. La senadora Sandra Ramírez llega a ocupar esta posición que es muy importante en el escenario político del país, además por primera vez que sucede esto en la historia de la política colombiana. Pues bien, están con nosotros acompañándonos en el día de hoy Elías Hernández, quien es paisano nuestro, conocido aquí en la ciudad de Tunja, profesor universitario, dicta cátedra en la Universidad de Boyacá, estuvo como funcionario en el Distrito Capital, una persona que conoce muy bien el aspecto económico, comunitario, la acción social, el trabajo con las bases. Nos acompaña también doña Gloria Martínez, que es la persona encargada del enlace de la senadora Sandra Ramírez con el departamento de Boyacá, y está también José Luis Ortega, quien pertenece al Consejo del partido en su acción en el departamento de Santander. Con ellos vamos a hablar en los siguientes minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé con quién empezar, pero la idea, además que esto se va dando muy sistemáticamente y nos alegra mucho que participen, que podamos conocer a los miembros del partido, que se visibilicen sus pensamientos, sus figuras y que empecemos a mirar la colectividad política con el respeto, con la condición de la necesidad de consolidar un Estado plural, un Estado democrático en medio de todo esto. Don Elías, usted con quien hemos hecho el contacto inicialmente, nuestro cordial saludo y describamos la situación en este momento del partido FARC. ¿Cómo la describiríamos? Muy buenos días a todos los participantes, a nuestro estimado periodista Pedro Esaú. Muy importante que nos haya abierto esta tribuna para poder conversar, y soy muy dado, me gusta mucho cuando me invitan a hablar de paz, ahí estoy. Cuando no acepto conversaciones de guerra, acepto conversaciones de paz. Soy un amante de la paz
y por eso estoy en este proceso y por eso le apuesto, porque soy un convencido de que en Colombia tiene que haber una paz con justicia social real. Y en eso estamos, Pedro Esaú, desde que se inician los diálogos de paz, usted se da cuenta que nos encontramos en algunos municipios haciendo pedagogía de paz, en la universidad, en la UPTC, en varias alma mater, nos pudimos ver por allá haciendo pedagogía de paz en conferencias y en foros, y hemos estado construyendo paz en el departamento, y pues falta mucho, creo que es el inicio, y así mismo viene labrándose un camino el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en la carrera política de nuestro país, y tenemos que ser actores activos en la política, haciendo pedagogía de paz, haciendo pedagogía política, pero también construyendo mejores escenarios sociales, económicos y culturales en nuestra sociedad para lograr cambios sustanciales. De eso se trata la paz y de eso vamos a hablar. Yo le voy a dejar el tema de lo que es reincorporación, de lo que es ya la parte de puntos que también los tenemos que mirar, los puntos de los acuerdos que aún hoy están ahí escritos, que no se han podido implementar por la falta de voluntad política que hay desde el gobierno nacional y que no hay el interés tampoco ni en el Congreso, ni en el gobierno, digamos, ni en el legislativo, porque en el legislativo necesitamos mayorías para poder aprobar las reformas sustanciales que se requieren para que realmente el proceso de paz tenga un sustento legal y tenga un desarrollo y se puedan implementar los puntos que están ahí en el acuerdo. Pero muy contento de estar hoy aquí hablando de paz, porque también la paz en el departamento, y tenemos que echarle un vistazo a la paz en el departamento. Claro. ¿Qué ambiente de paz tenemos en el departamento? Porque de eso se trata. Entonces, muy bien, doña Gloria, correcto, don Elías. Doña Gloria, un saludo muy cordial, qué alegría conocerla a través de la pantalla y que podamos hablar. Bienvenida, doña Gloria. Sí, buenos días. Muy contenta también de estar en estos escenarios y pues espero que sea el inicio, ¿no? Que sigamos hablando para que pues la gente conozca de nosotros muchas cosas. Mi seudónimo es Gloria Martínez, soy excombatiente, duré 32 años en las filas guerrilleras y pues debido al acuerdo que se firmó con el gobierno nacional, pues hoy estamos ya en un proceso de reincorporación a la vida civil, porque nuestro objetivo siempre fue político. Quería mencionar un poquito, porque si vamos a hablar de reincorporación y vamos a hablar de que no se ha implementado, pues entonces, ¿qué es lo que no se ha implementado, no? No sé, tal vez si el tiempo no nos alcanza, pues sí, como usted dice, programamos otra reunión, ¿no? Pero yo sí quería, pues, que la gente, pues, que conozca un poquito, pues, cada vez que hablemos, que conozca un poquito esos puntos tan importantes que acordamos, ¿no? Que algo muy fundamental y que la gente se siente identificada cuando hablamos del tema de reforma rural integral. La gente, el campesino, la gente, pues, se siente ahí representada, pero el problema es que no se ha cumplido. Y entonces, por ejemplo, el acceso y uso de la tierra, que está dentro de la reforma rural integral, es muy importante, y nosotros decimos, ¿por qué no se habrá implementado el acceso y uso de la tierra? ¿Cierto? Porque es que resulta que está el fondo de tierras, están los subsidios y créditos, está la formalización de los 7 millones de hectáreas, está lo de la reserva campesina, la participación ciudadana en el tema de reforma rural. Entonces, los dueños de la tierra, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, hasta ahora ha sido imposible implementar esa parte, ¿no? Y si vamos a los programas de desarrollo con enfoque territorial, igualmente. ¿Por qué? Porque favorece a la gente más pobre de Colombia y favorece a las regiones donde el impacto del conflicto armado fue muy grande, ¿no? Entonces, y a la presencia de los cultivos ilícitos, en esos programas que se iban a desarrollar en esos territorios donde hay de cultivos ilícitos, ¿no? Entonces también pues sabemos de que eso como que no es conveniente para para pues los que manejan sus intereses, entonces pues no se ha podido implementar. Igualmente la infraestructura en
En el campo pues está supremamente retrasado, pues las vías terciarias, la electrificación rural, la conectividad rural, bueno, todas esas cosas, ¿no? El desarrollo social en cuanto a los planes nacionales para la reforma rural, pues también muy decaído. Los estímulos a la economía campesina, pues también afecta pues los intereses de los ricos, y pues las garantías progresivas del derecho a la alimentación. Todas esas cosas, pues sabe que ahorita las multinacionales están pues adueñándose de nuestra agricultura, y pues tal vez esto no es conveniente, ¿no? Hasta ahora ha sido muy difícil poder implementar este punto, pero seguimos la pelea, o sea, no se ha podido, pero la invitación para todos los boyacenses y los colombianos es que nos unamos alrededor de este acuerdo y empecemos a hacer la pelea para su implementación. Quería como mencionar el tema de la participación política, que es muy importante para lo que su merced decía ahorita, de que, bueno, nosotros tenemos que llegar aquí a estos espacios, pero necesitamos unas garantías para nosotros poder decir, bueno, queremos acabar con la guerra, es nuestra convicción, no más guerra, vamos a hacer la paz, pero la paz es inversión social, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ciertas garantías, y entonces en el tema de participación política nosotros decimos lo primero es las garantías para la oposición política. Si no hay garantías, es imposible nosotros poder pues seguir ayudando en este proceso, seguir trabajando el proyecto de paz, porque no hay garantías para la paz, ¿cierto? Que es el primero, la vida, que yo pueda decir, exponer, hablar y no me vayan a matar por eso, ¿no? La participación ciudadana es fundamental, y también la participación electoral, ¿no? Todas esas cosas pues están expuestas en el acuerdo, y necesitamos que eso se implemente. ¿Cómo se implemente? Con voluntad por parte del gobierno nacional, porque nosotros tenemos toda la voluntad del mundo, y si dejamos las armas, nosotros no lo interpretamos como un acto de cobardía, sino como un acto de valentía, como un acto muy importante, dejar las armas para venirnos a vincularnos a todo este proceso de paz, que es muy importante. Claro. Usted ha planteado los temas fundamentales, el tiempo es el enemigo principal. Se ha unido Pedro Pablo Salas, el asesor de paz y diálogo social de la Gobernación de Boyacá. Le damos la cordial bienvenida, pero yo quisiera que avanzáramos con José Luis Ortega sobre este análisis global de introducción, de conocimiento, de vernos, de charlar. José Luis estuvo en la marcha por la dignidad que pasó por Tunja justo en vísperas del 20 de julio. Hubo algunas dificultades, pero fue muy importante, muy simbólico el paso de la marcha por la ciudad, y sobre todo su presencia en el puente de Boyacá. Su visión, José Luis, sobre lo que está pasando en estos momentos. Usted está en Bogotá, después de hacer la marcha. ¿Cuál es esa experiencia en este momento para comunicarle a las personas que nos siguen aquí en Boyacá? Bueno, primero un saludo a toda la audiencia del diario Boyacá. Saludo para todos los compañeros y compañeras que estamos acá en esta reunión, intervención. Pues sí, efectivamente, la marcha por la dignidad, que se hizo en el nororiente colombiano, que tenía dos rutas: la ruta comunera, que arrancó de la ciudad de Barrancabermeja y se desplazó por todo el departamento de Santander, y la ruta libertadora, que inició en norte de Santander y pues pasó por Arauca, Casanare. El punto de encuentro para nosotros y la otra ruta, que era la ruta libertadora, fue la ciudad de Tunja. De paso, agradecer a todas las personas que pues estuvieron ahí apoyando y estuvieron presentes, digamos, escuchando nuestras voces. Fue una movilización que tenía una particularidad, y que se desarrolló en medio de la pandemia. Particularmente hablábamos, y en mi caso lo hice, denunciando el asesinato de excombatientes que eran firmantes del acuerdo de paz y en proceso de reincorporación. Ya la cifra supera los 200 asesinatos y los más de 900 líderes sociales desde la firma del acuerdo, desde el 2016. Entonces, digamos, esta fue la denuncia que se venía realizando. Pues también incluso en este mes 30 años también que se conmemoran de esa paz del occidente boyacense,
muy importante también para resaltar cuando hablamos de términos de paz, resaltar también el pueblo boyacense mayoritariamente le dijo sí a la paz en la firma en la votación del plebiscito. Entonces estamos hablando de un departamento que permanentemente se ha venido preocupando por el tema de paz. Nosotros como partido hay que también diferenciar una serie de situaciones, y es que una cosa es lo acordado para los exmilitantes de la guerrilla que hicieron la reincorporación, y otro es los acuerdos en la implementación para el conjunto de la sociedad colombiana. En esa medida, pues la nueva reforma política fue producto de los acuerdos, como ya lo mencionaban, la preocupación que se tiene en términos de lo del acceso a la tierra, de los créditos para el campesino, que era el punto 1, la restitución de drogas de uso, de cultivos de drogas de uso ilícito, digamos que son temas que están permanentemente en la agenda del partido. Comentarles a todos ustedes que el partido tiene, producto de los acuerdos, 5 curules a la Cámara y 5 curules al Senado. Una de esas curules, como ustedes ya la mencionaban, la de la camarada Sandra Ramírez Criselda Lobo, que es oriunda de un municipio ahí de La Paz, cercano también ahí en la provincia de Vélez, cercano a Boyacá, está a disposición de todos los boyacenses y de los santanderianos y los norte santanderianos, porque la distribución del nororiente colombiano para ese trabajo específico, digamos, es para el beneficio de todas y todos nosotros. Dejaría por ahí pues mi primera intervención. Hay unas cosas que de producto también deberíamos como hablarlas, como es el tema de la renta básica, la propuesta que como partido hicimos de plan de choque social el 31 de marzo para todo el pueblo colombiano, que sería bueno que ustedes también la conocieran. Muy bien. José Luis, muchas gracias. Cordial saludo, doctor Pedro Pablo, ¿cómo le va? Muchas gracias, Listo. Pedro Dieta, y a todos los que nos escuchan a esta hora, por esta importante reunión. Precisamente aquí estoy en la otra línea escuchando a Miguel Ceballos. Yo estoy delegado por el departamento de Boyacá para el tema de desmovilización individual en los procesos que se adelantan en este momento por el gobierno del presidente Duque, y estamos mirando también esas normas que se van a aplicar para desmovilización de grupos irregulares que no cobija al Ejército de Liberación Nacional, porque este es otro concepto que tiene que ver con desmovilizaciones colectivas, políticas, desde luego. Y saludar todo lo que han dicho. Acaba de hablar el compañero de la Ruta Comunera y la Ruta de la Libertad, de esta marcha por la dignidad que me pareció excelente. Yo acompañé todo el proceso, incluyendo la llegada al puente de Boyacá, donde creo que fue la otra conmemoración distinta a la que se hizo el año pasado, donde no dejaron hablar al departamento, ni a las regiones, ni a sus autoridades, los mandaron por allá a un rincón, el centralismo que tenemos, pero creo que este significativo grupo de ciudadanos hicieron un acto simbólico que reivindica la memoria de la independencia que se dio en Colombia, y me alegró mucho estar acompañando esa movilización. Qué bueno. Pues yo quisiera que precisáramos desde cada uno de los puntos de vista el discurso de Elías sobre el tema de consolidar la paz, y tomemos como referente el caso del departamento de Boyacá. José Luis hizo referencia a los 30 años de la firma del acuerdo de paz en el occidente de Boyacá, que puso fin a una de las más cruentas guerras regionales locales que hemos tenido en el territorio colombiano. En fin, abordemos este tema, Elías, por favor, y redondeémoslos en todos. Lo que está pasando en el departamento de Boyacá, obviamente teniendo en cuenta todas las interacciones con el escenario nacional. Sí, me alegra mucho. Un saludo muy especial a Pedro Pablo. De verdad, pues yo le hice la invitación porque es muy importante que, hablando de paz y hablando de paz en el departamento, ¿por qué no debe estar el consejero de paz de la gobernación? Sobre todo porque uno de los temas interesantes, y partiendo del principio, y yo parto de ese principio, y es que para poder implementar los acuerdos de paz y para poder desarrollar los procesos de paz, tanto en el departamento como en el país, se necesita primero construir un ambiente de paz. Y ese ambiente de paz lo tenemos que construir desde todos los escenarios, desde la universidad, desde los tribunales, desde los municipios, desde los colegios, desde
toda la institucionalidad pública y los territorios. Entonces, ¿quién tiene las herramientas y el mecanismo para construir ese ambiente de paz? Lo tienen las instituciones, a través de todas las organizaciones que hay y que están ahí para poder hacer la pedagogía de paz y contarles qué es la paz, porque es que nosotros durante 50 años, a través de todos los medios de información masivos, se vino construyendo una matriz de guerra. Y todos los ciudadanos hoy, la mayoría de ciudadanos hoy en nuestro país, desafortunadamente, tienen copiada muy fuerte, con mucha contundencia esa matriz de guerra. Y no hemos podido desaprender, no hemos podido romper esa estructura de esa matriz de guerra para construir una matriz de paz, en donde desde los territorios, los municipios, se empiece a entender el verdadero sentido de la paz. Y qué bueno que desde la institucionalidad se pueda desarrollar esa pedagogía de paz. ¿Y cómo se construye la paz? Haciendo pedagogía de paz. Y cito incluso, yo estuve muy pendiente de los conversatorios que se hicieron con el proceso de paz que se construyó en Occidente de Boyacá, entre comillas, porque si bien es cierto que un proceso de paz que hicieron ayer como presidente de la iglesia y los actores en conflicto, llegaron a un acuerdo y de calmar de pronto las actividades bélicas, pero ahí se construyó un proceso de paz con justicia, con desarrollo, con inversión, donde se dé una mirada realmente política hacia ese proceso, en donde el mayor beneficiado sean los habitantes de esa región. Allá hay una pobreza supremamente desastrosa, como la hay en muchos municipios a lo largo y ancho del departamento. Y ese es el lenguaje que tenemos que hablar. Por eso yo le decía a Pedro de Saúl, y por eso me alegra mucho que esté el compañero Pedro Pablo, porque también con él nos hemos encontrado. Miren una cosa, para poder construir esos procesos de paz, para poder construir y implementar los acuerdos de paz, es muy importante también la movilización de las organizaciones. Y en los campesinos hoy, que el punto número uno, que es uno de los más estratégicos del acuerdo, ¿cierto? Y el punto número dos, que corresponde a la parte agropecuaria y a la parte política, se requiere que nosotros como ciudadanos empoderemos esos puntos y los reclamemos como derechos que tenemos. Esos son derechos que nos corresponden, pero si no los reclamamos, pues la voluntad política que hoy no existe va a ser todavía mucho más dura. Yo quería citar un aspecto importante, y es que, por ejemplo, en el 2013, cuando se dio toda la movilización, el paro agrario, ese paro agrario se dio porque realmente se hizo una pedagogía, se trabajó con foros en provincias, en Tuitama, en Tunja, y creo que el compañero Pablo estuvo muy cerca de todos esos foros que se hicieron, cómo se trabajan las problemáticas del campo y cómo se sensibiliza. Y cuando llega la coyuntura para el paro, la gente estaba realmente informada. Y eso tenemos que hacerlo para el tema de implementación de los acuerdos, hacer pedagogía, dar a conocer los puntos de los acuerdos de paz, que sería bueno enumerarlos cada vez que los hacemos, pero eso se nos va realmente un tiempo más largo, pero hay que hacerlo en los escenarios donde estemos y también desde los escenarios de las organizaciones. Si quieres, dejo a los que intervengan y seguimos hablando, porque hay que hablar muchas cosas. Y uno de los temas hoy, por ejemplo, que estamos reclamando a gritos y que estamos exigiendo es que cese el asesinato de líderes sociales y el asesinato de las personas que llegaron en armas a reincorporarse a la vida civil y a hacer vida civil, económica y política y social. Pero ahí está el dilema de las garantías que se tienen que dar para que eso se pueda ejercer. Llevamos 222 compañeros que llegaron en armas hacia la vida civil asesinados. Eso no puede tener hoy una presentación decorosa, no puede tener justificación. Eso hay que pararlo. Y hay que desde todos los medios exigir que el gobierno dé las garantías y de seguridad para todas las personas que están hoy en el proceso de paz y para los dirigentes sociales. Es un peligro hoy para todos los dirigentes sociales, incluso hacer pedagogía de paz en sus territorios y luchar por reclamar los derechos que corresponden a la ciudadanía en sus territorios. Todos esos temas es importante hoy dilucidarlos, sensibilizarlos, pero también exigir, ¿cierto?, a las autoridades nacionales y locales, inclusive donde se están dando estos casos, para que se respete la vida y se proteja la vida de estos dirigentes y de estas personas que llegaron en armas.
cómo avanza la actividad propiamente del partido y lo que tiene que ver con esta organización política fundamentalmente, que es la implementación, el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, después de una larga negociación con el Estado Mayor de la FARC, y obviamente pues involucran finalmente a toda su militancia que decide deponer las armas, como dice doña Gloria, en un acto no de cobardía, sino un acto de valentía para buscar la paz en este país. Paz que ha sido tan esquiva para las últimas generaciones de colombianos que no hemos vivido casi un solo día de paz. Quizá hacia octubre de 2017, en medio del paro de Avianca, el país tuvo que movilizarse por tierra en ese fin de semana, eso fue el 12 de octubre, el puente del 12 de octubre del 2017, si no recuerdo mal, donde el país se movilizó por tierra y no hubo un solo incidente en las carreteras cuando estábamos acostumbrados a escuchar las noticias de los diversos actos de perturbación del orden público, como se llama el fenómeno, que acaecían en cualquier momento anteriormente. Pues ese 12 de octubre, ese puente del 12 de octubre de 2017, no hubo ningún acto de perturbación del orden público. Quizá, que yo recuerde, es quizá el único día o de los muy pocos días donde en este país no se ha registrado un hecho violento y que le hacía a uno pensar que la paz sí se podía o que iba por buen camino. Pero parece que las cosas no han continuado en ese sentido. Retomemos el tema, el planteamiento de Elías para que hay que hablar de la necesidad de consolidar la paz, de hacer la gran pedagogía por la paz en todos los niveles de la sociedad, en todos los rincones del territorio, que permee todos los estamentos sociales del país. Ese un hecho muy importante. Doña Gloria, usted ya hizo un esbozo de la situación en que está el estado del cumplimiento de los acuerdos para que se consolide la paz, y usted hizo una descripción ya de cómo la mayor parte de lo acordado sigue en el papel y parece en el desarrollo de este gobierno, del gobierno del presidente Duque, que las cosas pues no han mejorado para nada, a lo mejor han empeorado. El análisis suyo, doña Gloria, para avanzar en este tema. Sí, señor, mire, creo que tenemos muchas herramientas que nos toca, pues, como ponerlas a funcionar, ¿no? Porque están las herramientas, están los consejos departamentales, están los consejos municipales, que sería muy necesario, y otra cantidad de escenarios para que nos pongamos a hacer los análisis concretos, lo que es verdaderamente la paz, qué significa la paz, que la gente lo interprete, ¿no? Porque la gente ha interpretado la paz como el silenciar los fusiles, y eso no es la paz es una paz integral, una paz donde haya inversión, donde la gente tenga pues una forma de vida mucho mejor. Entonces, cuando la gente interprete todo eso, entonces nos podemos nosotros como visionar pues toda esta pelea que hay que hacer, esta lucha contra ese sistema, porque el gobierno de Duque, pues todas las medidas, no solamente el gobierno de Duque, eso es una política de Estado, ¿no? Una política de Estado que va en contra de las instituciones, de todas las personas que hablen en favor de la paz y que planteen tal vez cambiar el sistema. Cuando se dice cambiar el sistema, todo ese sistema corrupto, ya empieza las personas a tener dificultades, porque se van tildando, se van estigmatizando y todo eso, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos con una convicción muy grande, con el corazón y el alma, suplicando pues a la gente que interprete todo esto que se ha acordado, y que hagamos esa pelea en grande, porque la paz es muy importante para todos. Entonces, nosotros hoy estamos en Boyacá, yo soy el enlace, la senadora Sandra, aquí en Boyacá, y qué es lo que yo quisiera, ¿no? Que
que todos esos espacios, así como usted me invitó hoy, que estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos todos de que nos hayan invitado acá, para que se nos abran todos esos espacios para poder hablar del tema y que conozcan qué planteamos, qué está planteando el partido FAR hoy con los representantes que tenemos en el Senado. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? ¿Y qué podemos hacer aquí, ya en el terreno? ¿Cómo podemos nosotros plasmar todo eso que estamos nosotros diciendo a nivel nacional? ¿Cómo lo plasmamos ya en región, aquí en el departamento, en Boyacá? Entonces, pues, creo que tenemos unos escenarios muy importantes que tenemos que ir llegando para empezar a hablar de paz. Y yo creo que es muy importante esto y que sigamos pues como en esa tónica, lo que plantea Elías, lo que plantea José Luis, eso que se dio ahorita en la marcha, muy importante. Yo también estuve ahí, fui al puente de Boyacá con José Luis, estuvimos acá para que, es decir, en Paipa también estuvimos nosotros ahí en la marcha con unas comunas del partido, estuvimos ahí también acompañando, ¿no? Entonces yo creo que esos son escenarios muy importantes para que ustedes, toda la comunidad nos vaya conociendo. Correcto. Entonces seguimos con el análisis de José Luis en este tema de cómo avanzamos realmente, cómo se retoma. Después de la Marcha de la Dignidad, queda la sensación, sin lugar a dudas, que el camino se puede complicar. Pedro Pablo ahora me estaba describiendo que estaba en contacto con Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz, y lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses, mejor dicho, en todo este tiempo, sin lugar a dudas, ha sido darle largas al cumplimiento de los acuerdos, toda la polémica alrededor de la Justicia Especial para la Paz, la restitución de tierras, de eso no volvimos a hablar, en fin, todo el proceso que estamos viviendo en este momento. Entonces, analizar este aspecto a partir de la Marcha de la Dignidad, es decir, cómo la fuerza social impone la agenda de paz al gobierno para que ojalá los acuerdos se cumplan, se sigan implementando y lo que está establecido allí al fin sea el marco necesario en la realidad para lograr la paz. José Luis. Sí, hay que partir de un punto y un elemento fundamental, y es que cuando se empezaron pues digamos, cuando se hace ya el acuerdo como tal de La Habana, no el del Teatro Colón, sino el de La Habana como tal, surgió una matriz, digamos, de desinformación, de agregarle supuestamente al acuerdo cuestiones que no estaban. Yo recuerdo mucho la campaña del tema de género, como nosotros hablábamos de que las mujeres fueron víctimas y que el tema de género era transversal a los acuerdos, entonces empezaron a decir que en los acuerdos se iba a implementar la ideología de género y los niños y niñas iban a ir todos con faldas o iban a compartir baños, incluso también que los excombatientes firmantes del acuerdo iban a ganar 8 millones de pesos mensuales. Entonces, esa situación generó que muchas personas, producto de, digamos, de esa desinformación, pues todavía alberguen que los acuerdos lo que pretenden es entregarle el país a los excombatientes, o bueno, al partido que surgió producto de los acuerdos, que es nuestro partido, y también esto, digamos, hablaba de una serie de situaciones que iban a afectar lo social o digamos, incluso la concepción de familia. Entonces, en esa medida, todavía incluso el director de la campaña del no al plebiscito, este señor apellido Vélez, lo reconoció, que ellos desinformaron. Entonces, todavía está eso en el terreno. Por otro lado, el compromiso que hablaba el partido de gobierno en su campaña era hacer trizas la paz. Entonces, vemos que ellos van por un lado, entonces hablan de una paz con legalidad, que digamos va en contravía de lo acordado. Vemos a nivel internacional ante la ONU que dicen que los acuerdos se están cumpliendo perfectamente. Vemos que gastan el dinero en tema de paz para mejorar su imagen, que ya es muy crítica la del gobierno actual. Entonces lo que observamos es que esa es la propuesta del gobierno. Y desde los territorios, pues obviamente las organizaciones sociales que
le apostamos a la paz y el partido en concreto que nace los acuerdos, estamos generando una movilización social exigiendo que se implementen los acuerdos, porque es que hacemos un análisis cuántas hectáreas se han entregado a los campesinos sin tierra, cuántos créditos se les han entregado. Entonces, nosotros estamos hablando de que hay que implementar los acuerdos, el panorama es difícil por parte del gobierno, pero vemos que, digamos, socialmente, y su merced ya lo mencionaba, en el 2017 hubo un paro de la aviación, de Avianca específicamente, y pues la gente se pudo movilizar. Esos escenarios de paz es los que se quieren construir. El panorama es difícil, pero los que le decimos sí a la paz cada vez somos más, y incluso también acá hacer un llamado al gobierno nacional. Pues el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, propone un cese bilateral y el gobierno como lo que hace es descartarlo de plano. Entonces, la situación es compleja, pero hay un panorama que se avisora para la movilización social muy importante, y creo que también hay que resaltar las propuestas que salen de las mismas organizaciones sociales. En la Marcha por la Dignidad estuvimos hablando de la renta básica, incluso ahorita en el término de la pandemia, cuando tuvimos una discusión con el secretario de gobierno de Tunja, nosotros le decíamos, señor, imagínese que el gobierno nacional nos manda una cuarentena definitiva, enclaustramiento total. Ustedes como municipio tienen la capacidad para reconocerle económicamente a las personas para que se mantengan en sus hogares, o es una obligación del músculo financiero del gobierno nacional, del Estado colombiano como tal. Entonces, esa suerte también de reivindicaciones se han venido trabajando. Lo que acaba de decir José Luis, en el sentido de que en este momento el gobierno parece impulsar una agenda distinta que se va a alejar del espíritu de los acuerdos y de todo el proceso de trabajo que se había venido haciendo. Pedro Pablo Salas, ¿usted cómo interpreta, digamos, lo que está planteando ahora el gobierno, lo que la realidad demuestra con hechos como la Marcha de la Dignidad y los reclamos por demás legítimos, legales, necesarios, indispensables, de parar la masacre de los líderes sociales y el asesinato de los excombatientes de la FARC y crear realmente el escenario de paz? ¿Qué análisis tiene usted desde el lado institucional, Pedro Pablo Salas, asesor de diálogo social y paz de la Gobernación de Boyacá? Bueno, yo creo que aquí se resume dos miradas que sigo pensando que son lo que está en el fondo de esta discusión, y es la paz vista como un proceso de desarme, como un proceso de rendición, pero también como un proceso de venganza, de revictimización y, ¿por qué no?, de perfidia, que es lo que el establecimiento, digamos, de alguna manera viene directa e indirectamente creando como el gran escenario de orden de conducta estatal frente a lo que fueron los acuerdos. Y la otra mirada, para señalar lo que dice José Luis, es esa, digamos, como ese escepticismo que existe frente al cumplimiento de los acuerdos de La Habana, donde pues el porcentaje de cumplimiento es mínimo, porque ante todo era un pacto político por transformar la sociedad colombiana y al país. Cuando yo estaba escuchando en esta conferencia que acabo de salir con Ceballos, por eso el énfasis de la individualidad, digamos, quitarle todo el sesgo o la lectura política a los conflictos y reducirlos exclusivamente como a un acto individual de rendición, donde las causas muchas veces que llevaron a esos conflictos se mantienen, inmodificables. Y es ahí donde viene la principal, pienso yo, pérdida para los avances del proceso, y es que no se logró transformar esa sociedad que de alguna manera se quiso transformar en algún momento. Esta nueva etapa de la degradación del conflicto, que tiene que ver con lo que estábamos mirando hoy, que es la invitación que hace el gobierno a través de este decreto que está sacando para
para aquellos grupos de personas que están delinquiendo en las regiones, que incluye a las disidencias, que incluye otros grupos, no es más que un poco ese mismo concepto de paz con legalidad, que es lo que el status quo no puede ser modificado. Ningún poder puede amenazar el poder existente. Y la paz, lo que buscaba precisamente, y los acuerdos, eran un avance en materia de bienestar social. Y eso, yo creo que ahí es donde está el mayor reclamo, porque no hay ninguna institucionalidad que permita concebir que estamos caminando hacia allá, sino desgraciadamente lo que estamos mirando son retrocesos. Ya para finalizar, lo que corresponde al departamento de Boyacá, nosotros somos convencidos de que por lo menos a nivel de regiones, los avances que logremos crear en términos simbólicos, en términos ideológicos y obviamente en avances materiales que tienen que ver con las posibilidades de llegar a la gente, con las reformas estructurales. Yo creo que ese es un grito que deben comenzar a relacionar la descentralización con la paz. Los PEDET son una, digamos, exploración territorial de poder para construir ese estado ideal, que significa la asociatividad, la colectividad, la sociedad de la confianza, de lo justo y la inclusión, y sobre todo la sostenibilidad ambiental, que están inmersas en los PD. Pero yo creo que los departamentos como Boyacá no pueden, digamos, seguir presos de la misma lógica del gobierno central, porque las lógicas de allí son, de alguna manera, no solamente no cumplir, sino enlodar, como lo están haciendo con la JEP, aquellos avances institucionales en la búsqueda de la verdad histórica, en la búsqueda de la reparación. Entonces también hay una desinstitucionalización de esos imaginarios y de ese ideario que quedó en torno de la paz. En Boyacá no tenemos por qué seguirle los juegos a presidentes y a quienes quieren hacer trizas el proceso. Por eso yo creo que aquí con el Consejo Departamental de Paz, que ya está nombrado, y que aquí el comisionado Ceballos acaba de darle como una realce muy especial a los consejos departamentales, cada cual mira las cosas y las aplicará desde sus intenciones. Y yo creo que en Boyacá vamos a hacer todo lo posible porque la paz no sea un tema de retórica, sino que sea un tema de construcción social, de nuevas alternativas y de nuevos futuros. Y por eso, pues, desde esta asesoría vamos a estar muy comprometidos con que por lo menos en estas escalas de región, subregionales, podamos no seguir los mismos lineamientos que se están tomando en esta materia con la famosa paz con legalidad, que no es más que una manera de desconocer los procesos y los acuerdos que está tomando el gobierno del presidente Duque. Ese es mi criterio y creo que por esa línea aquí que ganamos el plebiscito, yo fui uno de los líderes que empujamos el plebiscito para que ganara el sí. Creo que somos ejemplo nacional para seguir construyendo un territorio donde la paz pues sea un elemento aglutinador de los nuevos procesos sociales. Bueno, yo quisiera los últimos minutos de este conversatorio que hagamos a manera de conclusión con un mensaje, con el mensaje fundamental que en este momento, en esta coyuntura tan especial en la cual estamos, donde se ha reactivado la máquina de la guerra, uno podría decirlo, se ha reactivado la máquina de la guerra en el país. Las masacres que habían sido de alguna manera superadas en los últimos años vuelven en estos dos o tres últimos meses, vuelven una serie de acontecimientos que se pensaban que efectivamente se podían superar o que se iban a superar en la medida que se iban implementando los acuerdos y se cumplían los compromisos de estos, pero que parece que no es. Yo quisiera que cada uno de ustedes, Elías, José Luis, Gloria y usted mismo, Pedro Pablo, concluyamos con un mensaje para el departamento de Boyacá, un departamento que aparentemente no tendría en este momento mayor escenario de conflicto, pero esa es una percepción que no sé hasta qué punto pueda resultar equivocada, o si nosotros
Boyacá, como usted lo dice, Pedro Pablo, ha sido tan importante en el papel de los resultados, por ejemplo, del plebiscito, de apoyar el anticorrupción, también el plebiscito, anticorrupción, etcétera, pues entonces analicemos esto y dejemos en la parte final, yo creo que unos 2 minutos para cada uno, para un mensaje sobre lo que sí. Por favor, Elías. Bueno, viene un tiempo propicio en este 2021 y a partir de ahora, de mitad de año 2020, que son ya, digamos, todo el escenario de proselitismo electoral en el departamento. Ese es un escenario que tenemos que aprovecharlo, primero para frenar todas las intenciones de guerra que se están desatando ahora en el país y en muchos territorios donde lamentablemente ha existido la guerra. Y lo segundo, yo sigo insistiendo de que el mejor camino es creando una matriz de pedagogía de paz para lograr desmontar toda esa matriz que hay de guerra hoy y en donde aún la mayoría de la gente aún piensa que el mejor escenario es el de la guerra. Y de hecho, hay muchos actores políticos hoy que se benefician con un país turbulento, con un país en guerra. Y ese es uno de los temas que tenemos que empezar a cambiar. Creo que el lenguaje hoy, a partir de todo este escenario de proselitismo político que se inicia con miras a 2022, es un lenguaje de paz, un lenguaje anticorrupción y un lenguaje de verdad de construcción desde los territorios de otra forma de hacer política y de otra nueva sociedad que debe empezar a crearse en cada uno de los territorios y los municipios. Y para el departamento, bueno, queda una tarea muy grande en el departamento y es la construcción y la implementación de los acuerdos. Hay que trabajar por la implementación de los acuerdos porque estamos seguros que esos acuerdos es para beneficio de la comunidad, es para beneficio de los campesinos y es para desarrollo de los territorios. Entonces, ese es el mensaje que yo dejo hoy, pues a partir de esta reflexión. Y que la gente entienda qué es la paz, porque es que hay una confusión. Lo que decía, por ejemplo, la compañera tiene mucha razón. La gente aún cree que la paz es solamente silenciar los fusiles, y esa no es la paz. La paz hay que darle un contexto mucho más profundo, mucho más de fondo, en donde tenga un desarrollo realmente social, político, cultural y sobre todo de desarrollo territorial, de educación. Entonces, ese es el mensaje que dejo, compañero Pedro Saúl, y muchas gracias por abrirnos este espacio y por poder interactuar. Estoy, como ya le decía, dispuesto a estar en todos los escenarios donde sea para hablar de paz. Donde sea para hablar de guerra, yo allá no voy. Doña Gloria, su conclusión, por favor, su mensaje, más que, y conclusión. Compañera. Tiene razón, listo. Sí, señor. Boyacá sí fue un escenario de guerra. Puerto Boyacá, por ejemplo, un escenario de conflicto terrible, que lo vivimos nosotros. Todos lo vivimos, lo conocimos cuando en la época de que vino el paramilitar Yair Klein a entrenar a la gente para la tortura. Eso fue terrible, ¿sí? Pero desafortunadamente Boyacá no está figurando como prioridad en un escenario de conflicto, ¿no? Empezando porque las circunscripciones especiales para la paz no figura Boyacá, ¿no? Entonces es preocupante, pero bueno, el mensaje que sería, bueno, es decir, no ponernos a llorar en la leche derramada, ¿no? Es buscar soluciones al problema. Entonces yo creo que algo que han planteado aquí todos, y creo que en eso coincidimos, es pedagogía de paz. Empezar a utilizar todos los escenarios y que ojalá nos faciliten las autoridades, nos faciliten todos los escenarios para hablar de pedagogía, conocer los acuerdos, empezar, bueno, cómo le salimos a toda esta problemática, las marchas, toda la posibilidad de exigir, ¿no? Entonces, pero para eso se necesita conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a utilizar todos esos espacios que son donde podemos hablar de paz, porque como dice Elías, para hablar de paz, porque nosotros creo que nos toca
ese chip de la guerra, irlo desactualizando, ¿no? Nosotros el chip de la paz, de hablar de soluciones, hablar de empleo, hablar de reformas, pero no de guerra, porque si mientras sigamos en el odio y el rencor y hablando, incentivando todo lo que el lenguaje, el pensamiento de guerra, creo que no vamos a poder consolidar la paz. Entonces, creo que la invitación es a que todos pues nos pongamos en disposición para la paz y hacer todos estos escenarios de discusiones y todo para poder consolidarlo. Muy bien, doña Gloria, muchas gracias. Su conclusión, José Luis, su mensaje de conclusión. Sí, pero me recojo en las palabras que acaba de decir la compañera Gloria. No puede que ahorita, digamos, esté el debate de si hay conflicto armado en Boyacá, pero que sí lo hubo, lo sabemos. Incluso hay una particularidad importante que hay que tener en cuenta, y lo mencionaba la compañera. Ocurrió en Boyacá lo mismo que en Santander. El exgobernador anterior, Didier Tavera, para mostrar que tenía un departamento libre de conflicto, no dio la lucha para que los municipios que fueron víctimas del conflicto quedaran de los municipios priorizados para los PEDETs. Entonces, una jugada política de estos gobernantes que no tenían la paz, el tema de la paz clara, y para pavonearse de sus proezas, dejaron por fuera estos municipios. Entonces es importante que se vuelva a hacer la reflexión en torno a los PEDs. Entonces le escribí ahí al doctor Pedro Pablo, a quien saludos, evidentemente él estuvo acompañándonos en la movilización. ¿Por qué no le apostamos a hacer actos de reconciliación en Boyacá? Eso lo podríamos hacer. Es más, le solicito, nos invite también a ser parte, como partido, que estamos como Fuerza Viva Política ahí en Boyacá, a ser parte de ese Consejo Departamental de Paz, que queremos apostarle a esa construcción de paz. Entonces, el mensaje a ellos como institucionalidad es decirle que continuemos contribuyendo a que los acuerdos se implementen, porque Boyacá tiene una ruralidad muy grande, y el punto 1, por ejemplo, de la reforma rural, sé que los municipios ahorita están golpeados en la parte económica, pero que esos recursos deben llegar del gobierno nacional. Entonces deberíamos generar una articulación. Y ya finalizando, a la gente de Boyacá y pues en Tunja, donde estuve, felicitarlos por ese movimiento social importante que hay, que están luchando por sus reivindicaciones, a que entendamos que la paz es una necesidad que tiene el país, que obviamente obedece a cambios sociales, y es precisamente en los acuerdos de La Habana están las propuestas, no para la transformación del país, para que no haya más hambre, pero sí un camino importante que debemos recorrer. Agradecerles al diario por este espacio, y estaremos ahí en conversaciones. Muchas gracias. A usted, José Luis, muchas gracias. Pedro Pablo, cierre usted, y sabiendo que, por ejemplo, en este momento, a pesar de que en apariencia en el departamento no se exacerba el conflicto, no está el escenario que se supone es la confrontación, sin embargo, hay dificultades en algunas zonas del territorio. El norte de Boyacá, la provincia de La Libertad, otra vez vuelven a estar en el filo de la navaja, con los actos de perturbación, actos que de todas formas tienden a mostrarnos que no las tenemos todas ganadas, que este no es el territorio que muchos quieren promocionar, donde no hay circunstancias de conflicto, etcétera, etcétera. ¿Qué dice finalmente Pedro Pablo? Bueno, muchas gracias al diario, a doña Gloria, a José Luis, a Elías, por este encuentro. Me parece muy importante la invitación que le hace a la institucionalidad para que hayan actos de reconciliación. Me parece que Boyacá, digamos que es un territorio que puede brindar esos buenos ejemplos de construir una nueva narrativa en torno al significado que significa, perdón, la redundancia, la construcción de proyecto de país en torno a encontrarnos en aquellos elementos que son sustanciales para la sociedad, como son la reconciliación y poder avanzar en términos de sociedad,
en los temas de la justicia social, y esto necesariamente tiene que tener un clima diferente al de la confrontación, como decía la señora Gloria, la polarización, la búsqueda de crear siempre argumentos para poder prolongar la guerra. De tal manera que Boyacá es un departamento que por su condición hoy, digamos, de relativa tranquilidad, a pesar de que Pedro señala lo que está sucediendo en el norte y lo que está sucediendo en la provincia de La Libertad, que no es producto de ninguna discrecionalidad regional, sino que es precisamente, está en el marco de lo que son los incumplimientos del acuerdo, que crean nuevamente un rebrote y lamentar, por ejemplo, esa suspensión de la mesa de La Habana que se tenía con el Ejército de Liberación Nacional. Tal vez estuviésemos hablando en otras condiciones si se hubiese podido, digamos, continuar con esa mesa de diálogo, pero bueno, estamos en esta situación, pero Boyacá debe seguir avanzando a pesar de que no hay municipios PEDET, a pesar de que quedamos, digamos, por fuera de esa agenda de corto plazo de aplicación de los acuerdos. Eso no obstaculiza que los acuerdos también hacen parte del departamento. Entonces, yo retomo, José Luis, esa iniciativa. Los estaré invitando a los encuentros que vamos a hacer desde el Consejo Departamental de Paz, porque nos parece interesantísimo que bajo estos imaginarios comuneros del camino de la independencia que ustedes hicieron en este marco de la Marcha por la Dignidad, retomemos esas condiciones de integración regional para que de allí podamos tener unos significados de aglutinamiento y que vayan dándonos a nosotros una fortaleza como sociedad civil, y como se lo acabé de manifestar al comisionado de paz, Boyacá también es un departamento incluso que pueden estar dispuesta a recibir esas personas que quieran desmovilizarse en aras de avanzar en la paz total. Todo lo que tenga que ver con desarmar los ejércitos irregulares, que son aún elementos de discurso para justificar el asesinato de líderes sociales. Que se desmovilicen. Boyacá también hace todos los esfuerzos institucionales para que la gente se desmovilice, y nosotros aquí estamos brindando esas condiciones.